Imagina un lugar tan inmenso que podría comerse por completo a Texas, California y Montana, y aún así le sobraría espacio. Una tierra de riqueza asombrosa, con ríos de petróleo fluyendo bajo su superficie y bosques que se extienden hasta el horizonte. Un lugar que no solo recibe a nuevos residentes, sino que literalmente les paga por quedarse, entregándoles un cheque anual de sus riquezas. No se trata de un país lejano, es Alaska, y a pesar de su tamaño y de sus tesoros, sigue siendo una de las regiones menos pobladas del planeta. En su corazón se encuentra una geografía física que cuesta creer. Lo primero que debes entender sobre Alaska es su tamaño, casi incomprensible, con más de 1.500.000 kilómetros cuadrados de tierra. Es más del doble del siguiente estado más grande, Texas. De hecho, si la pusieras sobre los Estados Unidos continentales, se extendería desde la costa de California hasta las playas de Florida. Pero esto no es solo un dato curioso, es el problema fundamental. Esta escala crea distancias casi imposibles de manejar. Los principales centros de población, Anchorage, Fairbanks y Juneau, están separados por cientos de kilómetros, no de suburbios, sino de naturaleza salvaje y virgen. Por eso, conectar este gigantesco estado es un desafío inmenso. Alaska tiene menos kilómetros de carreteras públicas que Vermont, un estado más de 70 veces más pequeño. La icónica autopista de Alaska es una línea vital, pero solo cubre una pequeña parte del estado. Para la mayoría de las comunidades, la principal autopista está en el cielo. Las pequeñas avionetas son el equivalente de los autos familiares, y los pilotos capaces de navegar por los peligrosos pasos montañosos y el clima impredecible son como leyendas locales. Esta dependencia del transporte aéreo y marítimo hace que todo, desde los víveres hasta la atención médica, sea astronómicamente caro y logísticamente complicado. Es un aislamiento difícil de imaginar. Pero este tamaño colosal es solo el comienzo. El verdadero desafío está escrito en el paisaje mismo, un terreno de extremos que resiste activamente el asentamiento humano. El paisaje de Alaska es una obra maestra geológica, pero no es amable. El estado está dominado por algunas de las cordilleras más formidables del continente. La cordillera de Alaska, un enorme arco de roca y hielo, atraviesa el interior del estado y está coronada por el impresionante pico del Denali, el punto más alto de América del Norte. Estas montañas no son solo un paisaje escénico, son colosales máquinas del clima y barreras imposibles de cruzar, atrapando el aire frío, bloqueando la humedad y haciendo que viajar por tierra entre las regiones costeras y el interior sea una tarea monumental. Y cuando el suelo no se eleva en picos irregulares, suele estar congelado por completo. Gran parte del norte y oeste de Alaska es tundra, una vasta extensión sin árboles sustentada por permafrost, una capa de suelo, grava y arena que permanece congelada todo el año. Construir sobre el permafrost es como intentar levantar una casa sobre un bloque de hielo, que constantemente intenta derretirse. Las estructuras requieren cimientos profundos y especializados para evitar hundirse o deformarse a medida que el suelo se descongela y vuelve a congelarse. Las carreteras se doblan y agrietan, formando bosques torcidos, donde los árboles se inclinan en ángulos extraños mientras el terreno se mueve bajo ellos. La agricultura es casi imposible. Es una tierra que literalmente se niega a ser domada. Y si el suelo bajo tus pies es hostil, el cielo sobre tu cabeza puede ser aún más implacable. El clima de Alaska es una historia de extremos, definida por dos fuerzas poderosas, el frío y la oscuridad. Los inviernos son largos, brutales y profundamente oscuros. En Fairbanks, ubicada en el corazón del interior, las temperaturas invernales suelen caer a bajo menos 40 grados centígrados, o incluso menos. Y no se trata de una ola de frío pasajera, sino es una realidad constante que cambia la vida durante meses enteros. Pero quizás más desafiante que el frío es la oscuridad. Debido a su alta latitud, el norte de Alaska experimenta el fenómeno de la noche polar. En Utqiagvik, la ciudad más al norte de Estados Unidos, el sol se pone en noviembre y no vuelve a salir durante más de 60 días. Esta oscuridad prolongada puede tener un impacto psicológico significativo, contribuyendo al trastorno afectivo estacional y a una profunda sensación de aislamiento, mientras que el verano trae el extremo opuesto, el famoso sol de medianoche, cuando el sol apenas se oculta en el horizonte. Aunque parezca maravilloso, esta luz constante puede alterar los ciclos naturales del sueño. Esta lucha constante entre la luz y el frío extremos es una parte fundamental de la vida en Alaska, un agotador impuesto al espíritu humano. Vivir en Alaska significa enfrentarse continuamente a la tierra, al frío y a la oscuridad. Es una batalla sin fin contra los elementos. Lo que nos hace pensar quiénes fueron las primeras personas que vieron este paisaje y decidieron hacerlo su hogar. Mucho antes de que los mapas la llamaran Alaska, esta tierra ya era un hogar próspero y sorprendente. Los primeros pueblos, antepasados de los Iñupiat, Yupik, Aleutianos, Athabascan, Tlingit y Haida, entre otros, no solo sobrevivían en este entorno hostil,
sino que eran auténticos maestros. Durante miles de años desarrollaron un conocimiento asombrosamente sofisticado del territorio y crearon tecnologías como el UMIAC, una embarcación cubierta de piel usada para cazar ballenas en las peligrosas aguas árticas, el arpón basculante, que revolucionó la caza, y los antiparras de nieve, que evitaban la ceguera causada por el resplandor del hielo primaveral. Estas personas eran tan ingenieras como los europeos de su tiempo, pero su propósito no era conquistar la tierra, sino convivir con ella. Construyeron su mundo sobre un conocimiento minucioso de las migraciones animales, el comportamiento del hielo marino y las propiedades de cada planta. Sus poblaciones eran pequeñas y dispersas, no por debilidad, sino por diseño. Era casi imposible mantener grandes asentamientos en un entorno tan inhóspito. Durante miles de años, este fue su mundo, una red estable y compleja de culturas perfectamente adaptadas al norte. Pero al otro lado del vasto Pacífico, una nueva potencia empezaba a surgir. Una que veía Alaska no como un hogar, sino como un cofre lleno de tesoros por abrir. A mediados del siglo XVIII, exploradores rusos bajo el mando de Vitus Bering entraron en contacto con este nuevo mundo, pero no buscaban tierras para colonizar, buscaban riqueza, y la encontraron en el pelaje de la nutria marina, una piel tan codiciada en China que se conocía como oro suave. Este descubrimiento desató a los Promish-Leniki, despiadados comerciantes rusos de pieles que invadieron la costa de Alaska. La llegada de los rusos fue catastrófica para los pueblos indígenas, especialmente para los aleutianos de las islas aleutianas. Los obligaron a servirles, forzándolos a cazar nutrias con brutal eficiencia. Las enfermedades, la violencia y la opresión destruyeron comunidades que habían existido durante milenios. La compañía ruso-americana estableció su capital colonial en Sitka, pero su control siempre fue frágil. Mantuvieron una cadena de fuertes y puestos comerciales a lo largo de la costa, pero el vasto e impenetrable interior siguió siendo el dominio indiscutido de los Athabascan de Alaska. Al final, la gran colonia americana de Rusia fue una apuesta costosa y sobreextendida. Y cuando la población de nutrias marinas fue llevada casi a la extinción, la empresa empezó a colapsar. El control ruso sobre su inmensa colonia americana se debilitaba, preparando el escenario para uno de los acuerdos más incomprendidos y ridiculizados de la historia moderna. Cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 por $7.2 millones, unos 2 centavos por hectárea, la mayoría de gente pensó que era una broma colosal. Los periódicos ridiculizaron el acuerdo, llamaron al nuevo territorio la locura de Seward y el jardín de osos polares de Johnson, en honor al secretario de Estado y al presidente que lo impulsaron. Durante décadas, parecía que los críticos tenían razón. El gobierno de Estados Unidos prácticamente ignoró su nueva posesión, dejándola bajo el control del ejército y del Departamento del Tesoro. Era una frontera remota, sin ley, una tierra inmensa sin un valor aparente. Pero la siguiente parte de la historia cambió por completo la forma en que América veía su territorio en el norte. En 1896, se descubrió oro en la región del Klondike, en el vecino Canadá. De repente, Alaska dejó de ser un desierto helado y se convirtió en la puerta de entrada a la riqueza. Una avalancha masiva y caótica de más de 100,000 buscadores de fortuna llegó a la región, transformando pueblos costeros tranquilos como Skagway en ciudades sin ley. De la noche a la mañana, la fiebre del oro del Klondike grabó Alaska en la conciencia estadounidense como una tierra de aventura, riesgo y enorme riqueza potencial. El oro trajo gente, inversión y atención, pero una fiebre, por su naturaleza, siempre es temporal. Los ciclos de auge y caída del oro, y más tarde del cobre, definieron la primera identidad estadounidense de Alaska. Crearon una mentalidad de entra, hazte rico y sal, que todavía persiste hoy. Pero no sería un metal precioso el que finalmente definiría la identidad de Alaska moderna, ni el que crearía su singular paradoja económica. Era otro tipo de tesoro enterrado, un oro negro, que lo cambiaría todo, llevando a la extraña realidad en la que el Estado literalmente te paga por vivir en un lugar en el que casi nadie quiere estar. Ya vimos cómo la geografía física de Alaska genera una lucha constante contra los elementos, y cómo su historia forjó una identidad de altibajos. Ahora llegamos a la pregunta final de este video. Con toda su riqueza petrolera y un gobierno que literalmente paga a la gente por vivir allí, ¿por qué Alaska sigue tan vacía? Si literalmente están repartiendo dinero, la respuesta está donde se cruzan la tierra, la historia y la economía moderna. Se encuentra en una paradoja fascinante, donde el mayor tesoro de Alaska es también su mayor trampa. El descubrimiento de un gigantesco yacimiento petrolero en Prudhoe Bay en 1968 cambió Alaska para siempre. No fue como las breves fiebres del oro del pasado, fue un flujo sostenido de riqueza. Para transportarlo, Estados Unidos construyó el oleoducto Trans-Alaska, una arteria de acero de más de 1,280 kilómetros que serpentea por la tundra helada, cruza 3 cordilleras y atraviesa cientos de ríos. Fue un triunfo del deseo humano de riqueza sobre la impresionante geografía del estado. Pero con esta nueva fortuna, los líderes de Alaska hicieron algo extraordinario. Crearon el Fondo Permanente de Alaska,
guardando una parte de los ingresos petroleros para las futuras generaciones. Este fondo es el que genera el famoso dividendo permanente, un cheque anual enviado a casi todos los hombres, mujeres y niños del estado. Este caudal de dinero del petróleo creó una situación única, que suena como un sueño hecho realidad. Un estado sin impuestos sobre la renta que además te paga por vivir allí. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, porque este beneficio oculta una trampa económica fundamental. La inmensa ola de ingresos petroleros creó una economía casi totalmente dependiente de una sola industria volátil. No fomentó el crecimiento de otros sectores. No hubo necesidad de desarrollar tecnología, manufactura o agricultura diversificada. Durante décadas, el petróleo lo pagó todo. Como resultado, el mercado laboral se volvió extremadamente limitado, concentrado en el petróleo, el gas, el gobierno y los servicios que lo sostienen. La identidad histórica de Alaska como tierra de extracción de recursos alcanzó su máxima expresión. Aquí es donde la geografía y la historia chocan con el presente. Para la mayoría de las personas que consideran mudarse, el atractivo del dividendo permanente pronto se enfrenta a una dura realidad económica. El primer golpe es el altísimo costo de vida. Debido a que Alaska es tan vasta y está tan desconectada de las principales rutas de suministro, casi todos los productos deben enviarse o transportarse por aire. Un litro de leche o una barra de pan en un pueblo remoto puede costar 3 o 4 veces más que en los Estados Unidos continentales. El dividendo anual, que en otro lugar parecería una fortuna, a menudo apenas ayuda a las familias a equilibrar los gastos frente a los altos precios básicos. Más allá de los alimentos, la infraestructura limitada genera otros desafíos. Acceder a la atención médica especializada suele requerir un vuelo a Fairbanks, Anchorage o incluso Seattle. El mercado laboral, centrado en el petróleo, ofrece pocas oportunidades a quienes tienen otras profesiones. Esta falta de diversidad económica es un eco moderno de la vieja mentalidad de entra, gana dinero y vete. La mayoría de las personas no se mudan a Alaska para construir una vida de generaciones. Llegan por un trabajo bien pagado, ahorran y luego se van. Al final, la decisión de vivir en Alaska se reduce a una ecuación simple pero implacable. De un lado, los factores de atracción: el dividendo permanente, la ausencia de impuestos estatales y el acceso a una de las naturalezas más impresionantes del planeta. Del otro lado, los factores de rechazo: un costo de vida extremo, un mercado laboral estrecho, un profundo aislamiento físico y social, y la carga psicológica de soportar inviernos largos, oscuros y gélidos. Para la mayoría de la gente, esta ecuación no se equilibra. Los incentivos financieros no bastan para superar los retos diarios impuestos por la geografía, la historia y la economía única del estado. Alaska no está vacía porque sea pobre o indeseable. Está vacía porque exige más de sus habitantes que casi cualquier otro lugar del país. Requiere una combinación rara de autosuficiencia, estabilidad financiera y una profunda tolerancia al aislamiento y los extremos. Sigue siendo la última frontera, no porque espere ser repoblada, sino porque, en muchos sentidos, la propia tierra se niega a ser completamente habitada. Hoy, Alaska es el hogar de unas 740,000 personas, y sorprendentemente, no es el estado menos poblado del país. Este lo tiene Wyoming, seguido de Vermont, antes que Alaska. Pero teniendo en cuenta su tamaño y toda su riqueza, aún sorprende que más gente no decida mudarse a este increíble lugar. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre Alaska y su situación demográfica. Si fue así, no se pierdan este video sobre por qué pocas personas viven al norte de Michigan. Gracias por verme. Hasta la próxima.